Narrado por Silvia Martínez para mi canal Despertar es Audiolibros. Estancia 3. Tentativas para crear al hombre. 11. El descenso del demiurgo. 12. Los dioses lunares reciben la orden de crear. 13. Los dioses superiores se niegan. Aquí la tradición vuelve otra vez a ser universal. Lo mismo que pasa en la primera versión repetida en los Puranas, vese en la última el relato mosaico. En la primera se dice, Él, el Señor, el Dios que tiene la forma de Brahma, cuando el mundo se convirtió en un océano, infiriendo que la tierra yacía dentro de las aguas y deseando levantarla, separarla, se creó otra forma. Así como en el Kalpa Manvantara precedente había asumido la forma de una tortuga, del mismo modo tomó en este la forma de un berraco. En la creación elogística, Dios crea un firmamento en medio de las aguas y dice, aparezca la tierra seca. Y ahora viene el clavo tradicional del que se cuelga la parte esotérica de la interpretación cabalística. 12. Los grandes Chohans llamaron a los señores de la luna, de los cuerpos aéreos, producid hombres, hombres de vuestra naturaleza, dadles las formas internas, ella construirá externas, machos hembras serán, señores de la llama también. ¿Quiénes son los señores de la luna? En la India son llamados pitris o antecesores lunares, pero en los manuscritos hebreos es Jehová mismo el Señor de la luna. Colectivamente como la hueste y también como uno de los Elohims. La astronomía de los hebreos y sus observaciones del tiempo eran reguladas por la luna. Un cabalista, después de demostrar que Daniel hablaba de la providencia de Dios por tiempos determinados y que el Apocalipsis de Juan menciona una ciudad cúbica cuidadosamente medida, descendiendo de los cielos, etc., añade: pero el poder vitalizador del cielo reside principalmente en la luna. Era el Yod-He-Vod-He, Jehová hebreo, y San Pablo prescribe que ningún hombre os juzgue por vuestra observancia del séptimo día y del día de luna nueva, que son una sombra de las cosas que han de suceder, pero el cuerpo o substancia es de Cristo. Esto es, Jehová, esa función del poder que hace de la mujer estéril una madre dichosa, pues los hijos son el don de Jehová, lo cual es una clave a la objeción que su esposo hizo a la Sunamita, por la ida de ella al hombre de Dios, pues no es ni el séptimo día ni el día de luna nueva. Los poderes espirituales vivientes de las constelaciones señalaban grandes guerras por los movimientos y posiciones de las estrellas y planetas, y especialmente como resultado de la conjunción de la luna, la tierra y el sol. Bentley comenta: la guerra india entre los dioses y los gigantes, según la señalaba el eclipse del sol en el nodo ascendente de la luna, 945 a.C., a cuyo tiempo nació o fue producido por el mar, Sri Sarai, Sri, la esposa del Abraham hebreo, que fue la Venus Afrodita Sig de los occidentales, emblema del año lunisolar o la luna, puesto que Sri es la esposa de la luna. Véase la nota al pie, la diosa de la reproducción, por tanto el gran monumento y señal del periodo exacto del año mes lunar, por el cual este ciclo de 19 años tropicales del Sol y 235 revoluciones de la Luna podía calcularse.
Era el monte Sinaí, el Señor Jehová descendiendo de allí. Pablo habla, pues, como un mistagogo cuando dice acerca de la mujer libre y de la mujer esclava de Abraham. Pues esta Agar, la mujer esclava de Abraham, es el monte Sinaí en la Arabia. ¿Cómo puede hacer una mujer una montaña? Y tal montaña. Sin embargo, en un sentido lo era y de un modo maravillosamente verdadero. Su nombre era Agar. Cuyos números en hebreo se leen 2, 3, 5 o exactamente el número de meses lunares equivalentes a 19 años tropicales que completan este ciclo y muestran lo verdadero de la semejanza y similitud, el monte Sinaí siendo en la lengua esotérica de esta sabiduría el monumento del tiempo exacto del año y mes lunar por los cuales podía computarse este ciclo espiritual vitalizador y cuya montaña en efecto era llamada Fuerst, la montaña de la luna, Sin. Así también, Sarai, Sr, la esposa de Abraham, no pudo tener hijos hasta que su nombre se cambió en Saraj, dándole la propiedad de esta influencia lunar. Esto podrá considerarse como una digresión del asunto principal, pero es muy necesaria para los lectores cristianos, pues después de estudiar desapasionadamente las respectivas leyendas de Abraham o Abraham, Sarai o Sara, que era hermosa a la vista, y las de Brahma y Sarabasti o Sri, Lakshmi, Venus, con las relaciones de todas estas con la luna y el agua, y especialmente comprendiendo el significado cabalístico verdadero del nombre de Jehová y su relación y conexión con la luna, ¿quién puede dudar de la historia de Abraham? ¿Está basada en la de Brahma o que el Génesis está escrito siguiendo las antiguas líneas usadas por todas las naciones antiguas? En las antiguas escrituras todo esto es alegórico, todo está basado e inseparablemente relacionado con la astronomía y cosmolatría. 13. Ellos fueron cada uno a su tierra destinada, 7 de ellos cada uno a su lote. Los señores de la llama se quedaron detrás. No querían ir, no querían crear. Las enseñanzas secretas muestran a los progenitores divinos creando hombres en 7 partes del globo, cada uno en su lote, esto es, cada uno una raza de hombres externa e internamente diferentes y en zonas distintas. Esta demanda poligenésica se halla tratada en otra parte en la estancia 7, pero ¿quiénes son ellos los que crean y quiénes son los señores de la llama que no querían? El ocultismo divide a los creadores en 12 clases, de las cuales 4 han alcanzado la liberación hasta el fin de la gran edad. La quinta está próxima a alcanzarla, pero permanece todavía activa en los planos intelectuales, al paso que 7 se hallan aún bajo la ley kármica directa. Estas últimas obran sobre los globos portadores de hombres de nuestra cadena. Los libros exotéricos hindúes mencionan 7 clases de pitris, y entre ellos 2 especies distintas de progenitores o antecesores, los Varishad y los Agnisvata, o los poseídos por el fuego sagrado y los vacíos de él. El ritualismo hindú parece relacionarlos con los fuegos de sacrificio y con los brahmanes grihasta en primitivas encarnaciones. Los que han atendido y los que no han atendido debidamente a los fuegos sagrados de su casta en anteriores nacimientos. La distinción, como se ha dicho, se deriva de los Vedas. La clase primera y más elevada esotéricamente, los Agnisvata, están representados en la alegoría exotérica como los jefes de familia, grihastas o brahmanes que, no habiendo cumplido con el deber de sostener sus fuegos domésticos y de ofrecer sacrificios al fuego en sus vidas pasadas en otros manvantaras, han perdido su derecho a que se les ofrezcan oblaciones con fuego. Por el contrario, los Varishad
siendo brahmanes que han conservado los fuegos sagrados de sus moradas, son de este modo reverenciados hasta hoy. De aquí que los Agnis Vata están representados como vacíos de fuego y los Varishad como poseídos de los mismos. Pero la filosofía esotérica explica las cualidades originales como debidas a la diferencia de naturaleza de ambas clases. Los Pitris Agnis Vata están vacíos de fuego, esto es, de pasión creadora, porque ellos son demasiado divinos y puros, mientras que los Varishad, siendo los espíritus lunares más estrechamente relacionados con la tierra, se convirtieron en los Elohim creadores de la forma o el Adam de polvo. La alegoría dice que Sanandana y otros Vedas, los hijos de Brahma, primera progenie suya, no tenían deseo ni pasión, estaban inspirados por santa sabiduría, apartados del universo y sin deseos de progenie. Esto es también lo que significan en la shloka las palabras no quisieron crear y se explica como sigue. Las emanaciones primordiales del poder creador están demasiado cerca de la causa absoluta. Son fuerzas transitorias y latentes que solo se desarrollarán en los próximos sucesivos grados. Esto lo explica. De aquí que Brahma se diga que se sintió irritado cuando vio aquello. Espíritus encarnados producidos de sus miembros, Gatra, no querían multiplicar. Después de lo cual, en la alegoría crea él otros 7 hijos nacidos de la mente, a saber, Marichi, Atri, Angiras, Pulastya, Pulaja, Kratu y Vasista, siendo este último sustituido a menudo por Daxa, el más prolífico de los creadores. En casi todos los textos, estos 7 hijos de Vasista, Daxa, son llamados los 7 rishis del tercer Manvantara. Esto último, refiriéndose tanto a la tercera ronda como a la tercera raza raíz y a sus razas ramales en la cuarta ronda. Estos son los creadores de los diversos seres en esta tierra, los Prajapati, y al mismo tiempo aparecen como diversas reencarnaciones en los primeros Manvantaras o razas. Así se ve claro por qué los Agnis Vata, vacíos del fuego creador más grosero y que por tanto no podían crear por no tener doble o cuerpo astral que proyectar, toda vez que carecían de forma, son presentados en las alegorías exotéricas como yogis, kumaras, jóvenes castos que se rebelaron, asuras que se oponían a los dioses y luchaban con ellos, etc. Sin embargo, ellos solo podían completar al hombre, esto es, convertirlo en un ser consciente de sí, casi divino, un dios en la tierra. Los Varishad, aunque poseídos del fuego creador, estaban vacíos del elemento superior, Mahat, Iko. Estando al mismo nivel que los principios inferiores, los que preceden a la materia grosera objetiva, solo podían producir el hombre externo, o más bien el molde del físico, el hombre astral. Así, pues, aunque vemos que Brahma, el Mahat colectivo, la mente divina universal, les había confiado la tarea, el misterio de la creación, se repite en la tierra, solo que en sentido invertido como un espejo. Los que no pueden crear al hombre espiritual inmortal son los que proyectan el molde irracional, el astral del ser físico. Y como se verá, los que no quisieron multiplicarse fueron los que se sacrificaron en bien y por la salvación de la humanidad espiritual, porque para completar al hombre septenario, para añadir a sus 3 principios inferiores y cementarlos con la mónada espiritual, que no podría morar nunca en semejante forma, sino solo en un estado absolutamente latente, necesitábanse 2 principios de enlace, manas y kama. Esto requiere un fuego espiritual viviente del principio medio procedente de los estados quinto y tercero del pleroma.
Pero este fuego es la posesión de los triángulos, no de los cubos perfectos que simbolizan a los seres angélicos, habiéndose los primeros posesionado de él desde la primera creación y diciéndose que se lo apropiaron como en la alegoría de Prometeo. Estos son los seres activos y por tanto dejan de ser puros en el cielo. Se han convertido en las inteligencias independientes y libres que todas las teogonías presentan luchando por esa independencia y libertad. Y de aquí que en el sentido ordinario sean rebeldes a la divina ley pasiva. Estos son pues esas llamas, los Agnis Vata, que como se muestran en las locas se quedan atrás en lugar de ir con los otros a crear hombres en la tierra. Pero el verdadero sentido esotérico es que la mayoría de ellos estaban destinados a encarnar como egos de la próxima promoción de la humanidad. El ego humano no es ni Atman ni Buddhi, sino el mana superior, el fruto intelectual y la florencia del egotismo intelectual consciente de sí en el sentido espiritual elevado. Las obras antiguas lo llaman Karana Sharira en el plano de Sutradma, que es el hilo de oro en el cual se hallan engarzadas como cuentas las diversas personalidades de este ego superior. Si se le dijera al lector, como en las alegorías semi-exotéricas, que estos seres eran nirvanis en retorno de anteriores Maha Manvantaras, edades de duración incalculable que se han sucedido en la eternidad hace un tiempo aún más incalculable. A duras penas comprendería el texto correctamente, al paso que algunos vedantinos podrían decir: esto no es así, los nirvani no vuelven jamás, lo cual es verdad respecto del Manvantara al cual pertenecen y erróneo en lo que se refiere a la eternidad, pues según se dice en las eslocas sagradas, el hilo radiante que es imperecedero y solo se disuelve en el nirvana, surge de él de nuevo en toda su integridad el día en que la gran ley llama a todos los seres otra vez a la acción. Por tanto, como los pitris superiores o yanis no tomaron parte en su creación física, vemos al hombre primordial salido de los cuerpos de sus progenitores, espiritualmente sin fuego, descrito como aeriforme, no compacto y sin mente. No tenía principio medio que le sirviese de enlace entre lo superior y lo inferior, el hombre espiritual y el cerebro físico, pues carecía de manas. Las mónadas que encarnaron en aquellas conchas vacías permanecieron tan inconscientes como cuando estaban separadas de sus formas y vehículos incompletos anteriores. No hay potencialidad para la creación o conciencia de sí en un espíritu puro en este nuestro plano, a menos que su naturaleza demasiado homogénea, perfecta por ser divina, se mezcle, por decirlo así, a una esencia ya diferenciada y sea fortalecida por ella. Solo la línea inferior del triángulo que representa la primera tríada que emana de la mónada universal puede proporcionar esta conciencia necesaria en el plano de la naturaleza diferenciada. Pero ¿cómo podían estas puras emanaciones, que sobre este principio han debido ser originalmente inconscientes en nuestro sentido, suplir en modo alguno el principio requerido, toda vez que apenas si ellas mismas lo poseían? La contestación es difícil de comprender a menos de conocer bien la metafísica filosófica de una serie sin principio ni fin de renacimientos cósmicos y de posesionarse bien y familiarizarse con esa ley inmutable de la naturaleza que es el movimiento eterno, cíclico y espiral, y por tanto progresivo aún en su aparente retroceso. El principio divino único, el aquello innombrable de los Vedas, es el total universal, el cual no puede estar en absoluto reposo ni en sus aspectos y emanaciones espirituales, ni en sus átomos físicos, excepto en las noches de Brahma. De aquí
También que los primogénitos los constituyen aquellos que son los primeros puestos en movimiento al principio de un Manvantara, y por tanto los primeros en caer en las esferas inferiores de la materialidad, los llamados en la teología los tronos, que son el asiento de Dios, deben ser los primeros hombres que encarnan en la tierra, y se hace comprensible si tenemos en cuenta la serie sin fin de pasados Manvantaras, que el último tenía que venir el primero, y el primero el último. Vemos en una palabra que los ángeles superiores habían atravesado innumerables evos antes, los 7 círculos arrebatándoles así el fuego sagrado. Esto significa en claras palabras que se habían asimilado en pasadas encarnaciones, tanto en mundos inferiores como en superiores, toda la sabiduría de los mismos, la reflexión de Mahad en sus diversos grados de intensidad. Ningún ser, ya sea angélico o humano, puede alcanzar el estado de nirvana o de pureza absoluta, sino por medio de evos de sufrimiento y del conocimiento del mal, así como del bien, toda vez que de otro modo el último permanecería incomprensible. Entre el hombre y el animal, cuyas mónadas ojivas son fundamentalmente idénticas, existe el abismo infranqueable de la mentalidad y de la conciencia de sí mismo. ¿Qué es la mente humana en su aspecto superior? ¿De dónde procede? Si no, es una parte de la esencia y en algunos casos raros, la encarnación, la esencia misma de un ser superior, de un ser de un plano superior y divino. ¿Puede el hombre, Dios, con forma animal, ser producto de la naturaleza material solo por la evolución, como sucede con el animal, que difiere del hombre en la forma externa, pero en modo alguno en los materiales de su constitución física, el cual está animado por la misma mónada, aunque sin desarrollo? Cuando se ve que las potencias intelectuales de ambos difieren como el sol difiere del gusano de luz, ¿qué es lo que ocasiona semejante diferencia a menos que el hombre sea un animal, más un Dios viviente dentro de su corteza física? Detengámonos y hagámonos seriamente la pregunta sin tener en cuenta las vaguedades y sofismas de las ciencias materialistas y psicológicas modernas. Hasta cierto punto, se admite que aún la enseñanza esotérica es alegórica. Para hacer llegar esta a la inteligencia ordinaria, se necesita el uso de los símbolos en una forma inteligible. De aquí, las narraciones alegóricas y semimíticas en las enseñanzas exotéricas y las representaciones solo semimetafísicas y objetivas en las esotéricas. Pues los conceptos pura y trascendentalmente espirituales se adaptan tan solo a la percepción de aquellos que ven sin ojos, que oyen sin oídos y sienten sin órganos, según la gráfica expresión del comentario. El idealista demasiado puritano puede espiritualizar como quiere el principio, mientras que el psicólogo moderno tratará simplemente de arrebatarnos nuestra alma humana caída y sin embargo divina en su conexión con Buddhi. El misterio que se refiere a los antecesores altamente espirituales del hombre divino dentro del hombre terrestre es muy grande. La creación dual está veladamente indicada en los Puranas, aunque su significado esotérico solo puede vislumbrarse juntando y relacionando los muchos y variados relatos y leyéndolos en su carácter simbólico y alegórico. Así sucede en la Biblia, tanto en el Génesis como en las mismas epístolas de Pablo, pues aquel Creador, llamado en el 2º capítulo del Génesis el Señor Dios, es en el original los Elohim o dioses, los señores en plural, y al paso que uno de ellos hace el Adán terrestre de polvo, otro le insufla el aliento de vida
y el tercero hace de él un alma viviente, todo lo cual está implicado en el número plural de la palabra Elohim. Además, según dice Pablo, el primer hombre es de la tierra, el segundo, el último o más bien el más elevado, es el Señor del cielo. Comentario de la autora a la palabra Elohim. Set, como Bunsen y otros han mostrado, no es tan solo el Dios primitivo de los semitas, incluso los judíos primitivos, sino también su antecesor semidivino, pues dice Bunsen, el Set del Génesis, el padre de Enoch, el hombre, debe considerarse como originalmente en paralelo con el derivado de Elohim, padre de Adán. Según Bunsen, la deidad, el dios Set, fue el dios primitivo del norte de Egipto y de la Palestina. Dice Stanislav Wake en The Great Pyramid. Y Set llegó a ser considerado en la última teología de los egipcios como un demonio malo, dice el mismo Bunsen, pues es uno con Tifón y como consecuencia lógica uno también con los demonios indos. En la alegoría aria, los hijos rebeldes de Brahma son todos representados como ascetas y santos yogis, renaciendo en cada kalpa, tratan generalmente de impedir la obra de la procreación humana. Cuando Daksha, el jefe de los Prajapatis o creadores, produce 10,000 hijos con objeto de poblar el mundo, Narada, hijo de Brahma, el gran Rishi y virtualmente un Kumara, si no tal en el nombre, se interpone y por 2 veces hace fracasar el objeto de Daksha, persuadiendo a los hijos de que permanecieran siendo ascetas y rehuyesen el matrimonio. A causa de esto, Daksha lanza a Narada la maldición de renacer como hombre, así como Brahma lo había hecho antes con él, por rehusar casarse y tener progenie, diciéndole: perece en tu presente forma, deva o angélica, y toma albergue en la matriz, esto es, conviértete en hombre. A pesar de algunas versiones de la misma historia que se contradicen, es fácil ver que Narada pertenece a esa clase de primogénitos de Brahma, en que todos se manifestaron rebeldes a la ley de la procreación animal, por lo cual tuvieron que encarnar como hombres. De todos los rishis védicos, Narada, como ya se ha mostrado, es el más comprensible por ser el más estrechamente relacionado con las doctrinas ocultas, especialmente con los ciclos y kalpas secretos. Algunas afirmaciones contradictorias acerca de este sabio han confundido extraordinariamente a los orientalistas. Por ejemplo, se le presenta como rehusando positivamente crear o tener progenie, y hasta llamando a su padre, Brahma, falso maestro, por aconsejarle que se case, según se lee en el Narada Pancharatra. Y sin embargo se le menciona como uno de los Prajapatis o progenitores. En el Naradiya Purana describe él las leyes y los deberes de los adeptos célibes y cómo estos deberes ocultos no se encuentran en los fragmentos de cerca de 3,000 estancias que se hallan en los museos europeos. Los brahmanes han sido declarados embusteros, olvidándose los orientalistas de que el Naradiya se afirma que contiene 25,000 estancias y que no es probable que semejantes manuscritos se encuentren en poder del indo profano, que está pronto a vender cualquier preciosa olla por un potaje. Baste decir que Narada es el Deva Rishi por excelencia del ocultismo, y que el ocultista que no medita, analiza o estudia a Narada en sus 7 facetas esotéricas no podrá jamás profundizar ciertos misterios antropológicos, cronológicos y hasta cósmicos. Es uno de los fuegos antes mencionado y toma parte en la evolución de este kalpa, desde el estado incipiente hasta el fin. Es un actor que aparece en cada uno de los actos sucesivos o razas raíces del drama vampantárico presente, en las alegorías del mundo,
que dan la nota del esoterismo y que ahora van siendo más familiares al lector. Pero, ¿es que debemos volvernos a otras antiguas escrituras y documentos para la corroboración de los fuegos, chispas y llamas? Hay plétora de ellos, bastando que se busquen en los sitios debidos. En el Book of the Concealed Mystery, libro de los misterios ocultos, cabalístico, están claramente enunciados, así como también en el Ha-Hidra Sutta Kadisha o la Asamblea Santa Menor. El lenguaje es muy místico y velado, pero sin embargo comprensible. En el último, entre las chispas de mundos anteriores, llamas y chispas vibrantes del pedernal divino, el obrero procede a crear al hombre, varón y hembra. Estas llamas, chispas, ángeles y sus mundos, estrellas y planetas, se dice figuradamente, se extinguen y mueren, esto es, permanecen sin manifestarse hasta que se ha verificado cierto proceso de la naturaleza. Para demostrar cuán densamente velados para el público se hallan los hechos más importantes de la antropogénesis, se citan a continuación dos pasajes de dos libros cabalísticos. El primero es el del Ha-Hidra Sutta Kadisha. 429. De un portador de luz, uno en los 7 planetas sagrados, de resplandor insoportable, procedió una llama radiante que despedía como un martillo colosal y potente esas chispas que fueron los mundos anteriores. 430. Y estos eran mezclados y enlazados mutuamente por el éter más sutil, pero tan solo cuando se juntaban hasta el mismo Gran Padre y la Gran Madre. 431. De Ho-A, el mismo es Ab, el Padre, y de Ho-A, el mismo es Roash, el Espíritu, que están ocultos en el anciano de los días, y allí dentro está aquel éter oculto. 432. Y fue relacionado con un portador de luz, un planeta o su ángel regente, que salió de aquel portador de luz de resplandor insoportable que se halla oculto en el seno de Aima, la Gran Madre. Luego el siguiente extracto del Zohar, bajo el epígrafe Los Reyes Preadámicos, trata también del mismo misterio. Hemos aprendido en el Sifra de Sionota que el Atekak Dattekin, el anciano de los días, antes de que él preparara su forma, construyó reyes y grabó reyes y bosquejó reyes, hombres, los reyes de los animales, y no pudieron existir hasta que él los destruyó y los ocultó hasta cierto tiempo. Por tanto, está escrito, y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, y no pudieron existir hasta que Reshahirra, la cabeza blanca, el Atekan Dattekin, el anciano de los ancianos, se arregló. Cuando él se hubo arreglado, formó todas las formas arriba y abajo. Antes de que él se arreglase en su forma, no habían sido formados todos los que él deseaba formar, y todos los mundos habían sido destruidos. No permanecieron ellos en sus sitios, porque la forma de los reyes no había sido formada como es debido, y la ciudad santa no había sido preparada. El sentido claro de estas dos disquisiciones alegóricas y metafísicas es sencillamente el siguiente. Mundos y hombres fueron sucesivamente formados y destruidos bajo la ley de evolución y de materiales preexistentes, hasta que los planetas y sus hombres, en nuestro caso nuestra Tierra y sus razas animales y humanas, se convirtieron en lo que ahora son en el presente ciclo. Fuerzas polares opuestas, un compuesto equilibrado de espíritu y materia, de lo positivo y negativo, de lo masculino y femenino. Antes de que el hombre se pudiera convertir en varón y hembra físicamente, su prototipo, el Elohim creador,
tuvo que arreglar su forma astralmente sobre este plano sexual. Esto es, los átomos y las fuerzas orgánicas, al descender en el plano de determinada diferenciación, tuvieron que ser arreglados en el orden prescrito por la naturaleza, de manera que llevasen siempre a efecto de un modo inmaculado esa ley que los cabalistas llaman la balanza, por medio de la cual todo lo que existe es como un macho y hembra en su perfección final, en el presente estado de materialidad. Hofmann, la sabiduría y el séfira masculino, tuvo que difundirse en y por medio de Binah, la naturaleza inteligente o entendimiento. Por tanto, la primera raza raíz de hombres sin sexo y sin mente tuvo que ser destruida y oculta hasta después de cierto tiempo. Esto es, la primera raza, en lugar de morir, desapareció en la segunda raza, como lo verifican ciertas vidas y plantas inferiores en su progenie. Fue una transformación completa. La primera se convirtió en la segunda raza sin engendrarla, procrearla ni morir. Pasaron a la vez, según está escrito, y murió otro reino en su lugar. ¿Por qué? Porque la ciudad santa no había sido preparada. ¿Y qué es la ciudad santa? El Makom, el lugar sagrado o el santuario en la tierra. En otras palabras, la matriz humana, la copia microcósmica o reflejo de la matriz celeste, el espacio femenino o caos primordial en el cual el espíritu varón fecunda el germen del hijo o el universo invisible. Tan es así que en el párrafo sobre la emanación de los principios varón y hembra en el Zohar se dice que en esta tierra la sabiduría del santo anciano no brilla sino en el varón y hembra. Hofmann, sabiduría, es el padre y Binah, entendimiento, es la madre. Y cuando se relacionan el uno con el otro, producen, difunden y emanan la verdad. En los relatos del Rabí Yeva Sabá, esto es el viejo, aprendemos lo siguiente. ¿Qué es Binah? Entendimiento. Pero cuando se relacionan el uno con el otro, el Yod en el G se impregnan y producen un hijo. Y por tanto, esto es llamado Binah, entendimiento. Significa ven ya, esto es hijo de ya. Esta es la perfección del todo. Esto es también la perfección del falicismo de los rabinos, su apoteosis perfecta, el ser divino arrastrado en lo animal, lo sublime convertido en lo grosero de lo terrestre. Nada tan gráficamente grosero existe en el ocultismo oriental ni en la cábala primitiva, el libro de los números caldeos. Ya lo hemos dicho en Isis sin velo. Encontramos poco prudente de parte de los escritores católicos que muestren su ira en frases como esta. En una multitud de pagodas, la piedra fálica, asumiendo siempre como el batilos griego, la forma indecente y brutal del linga, el Mahadeva, antes de arrojar borrones sobre un símbolo cuyo significado metafísico profundo es demasiado para la comprensión de los campeones modernos de esa religión del sensualismo por excelencia, el catolicismo romano, tienen el deber de destruir sus iglesias más antiguas y cambiar la forma de las cúpulas de sus propios templos. El Mahadeo de Elefanta, la torre redonda de Bagulpore, los minaretes del Islam, ya sean redondos o puntiagudos, son los originales del Campabile de San Marcos en Venecia, de la Catedral de Rochester y de la moderna Duomo de Milán. Todos estos campanarios, torreones y cúpulas y templos cristianos son reproducción de la idea primitiva del litos, el falo erguido. Sin embargo, y como quiera que sea, el hecho de que todos estos Elohims, chispas y querubines hebreos son idénticos a los Devas, los Rishis y los fuegos y las llamas, los Rudras y los 49 Agnis de los antiguos arios, está suficiente probado en y por la Cábala.